Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Reino Unido. Pero nosotros hoy tenemos que se inicia el desmonte del subsidio eléctrico. Este desmonte va a ser gradual, pero a partir de hoy, el kilovatio hora para los sectores clase media y la gente más pobre se incrementa. Este desmonte no afecta realmente a los grandes consumidores. No afecta a los grandes consumidores. Los grandes consumidores no tienen energía subsidiada. ¿Quién tiene energía subsidiada? La clase media. Y lo que podemos llamar la gente pobre es la que tiene energía subsidiada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una categoría que va de 0 a 200 kilovatios de consumo. En ese caso, entonces, el precio actual de la energía del kilovatio es de 4 pesos con 44 centavos. Ese kilovatio va a ser entonces de 7 pesos, por ejemplo. De 7 pesos. Pero, ¿qué ocurre? Que las personas que después están en una segunda categoría, porque la primera categoría es de 0 a 200 kilovatios de consumo. Después está la de 200 a 300 kilovatios, de 300 a 700. Pero los que están por encima de 700 consumen la energía a un precio que no tiene subsidio, que es de 11,10, y entonces le calculan todo lo que consume a ese precio. Entonces, por eso es que cuando se articulan discursos evasivos para hablar de reforma fiscal, y el que en alguna medida quiere pues no afectar a la clase media o no comprometerse políticamente con un discurso que afecte a la clase media. Al no querer comprometerse con un discurso que afecte a la clase media, le encuentra una solución a una reforma fiscal que los técnicos no se la encuentran. ¿Cuál es la solución que le encuentran? No. La reforma fiscal se resuelve fácil. Sencillamente, póngame el impuesto a los más ricos. Pero el número de los más ricos es limitado y resulta que tienen una parte de sus bienes que no están al alcance de ser gravados. Por lo tanto, aunque suene bonito decir no, es que tiene que ser a los que tienen dinero, es a los más ricos que hay que ponerle el impuesto, etcétera, etcétera. Aunque eso suene bonito y a la gente le gusta escucharlo, no hay reforma fiscal que tenga esa posibilidad. Con la reforma fiscal ocurre lo que está ocurriendo ahora con el subsidio eléctrico. Que al desmontarlo, ¿a quién se le da en la cabeza? A la clase media. Al desmontarlo, ¿a quién se le da en la cabeza? A los pobres. A los pobres. Entonces, la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, le está pidiendo al gobierno que posponga el desmonte del subsidio eléctrico. Ellos calculan
que esto va a impactar por lo menos en un 3%, va a crear un costo, un sobrecosto por lo menos de un 3% de la tarifa actual. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Esto es mucho mayor. Ellos calculan que las EDE pudieran estar generando ingresos alrededor de 100 millones de pesos por el impacto ahora de este desmonte. Este desmonte se va a llevar durante varios años. No es una medida que se va a aplicar de manera radical, sino que el desmonte, esto que se le está quitando ahora, es una partecita del subsidio. Entonces se le irán quitando por parte del subsidio. Y cada vez que se le quite una partecita, ahí hay un palo para la clase media. Ahí hay un palo para los pobres. Cada vez que se le quita esa partecita, porque son los que llevan la peor parte en este asunto. Sí, hay sectores demasiado pobres que tienen ya bono luz, etcétera. Esos sectores seguirán subsidiados por el gobierno. Pero la clase media no tiene bono luz. No tiene bono luz. Lo que tiene ahora es que prepararse para pagar más por la tarifa energética. Mientras tanto, nos preguntamos, ¿y los clientes morosos? ¿Y los que no pagan? Bueno, eso no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, porque ¿qué hace que desmonten el subsidio? Ellos sabían que había subsidio. No sabían que había subsidio. Ahí no hay problema. El problema lo tiene el que paga. El problema lo tiene el que cumple. El problema lo tiene el que no puede evadir. Ese es el que tiene problema. El otro ahí no tiene problema. Me preguntaba si el gobierno puede complacer en la petición de posponerlo. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque ya el gobierno tomó la medida política a la que podía llegar, que es no hacer reforma fiscal por ahora. Esa es la medida que podía llegar. Pero al no hacer reforma fiscal por ahora, tiene que ir dando señales, por otro lado, de que está buscando correctivos. Y desde luego que el tema del sector eléctrico es el primero en que se ha tenido en la mira en ese sentido, por lo que representa el déficit de ese sector. De manera, señores, que yo no veo posibilidad inmediata de que se revierta esta situación, que yo sé que cuando la gente aterrice, no es lo mismo que plantearlo. Ya lo tenemos. Ya sabemos que vamos a pagar más. El lío está cuando empecemos a pagar más y tengamos el impacto real de lo que esto representa. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.